session, we're going to talk about qualifications. En esta sesión vamos a hablar de los requisitos. We've talked about the characteristics, Y hablamos ya de las características. but now we're going to talk about the qualifications. Así que ahora vamos a hablar de cuáles son los requisitos de un apóstol. Qualifications are things that we must have or we Requisitos cannot succeed. Son las cosas que nosotros debemos tener o no podemos tener éxito. Number one, an apostle must be under authority. Número uno, un apóstol tiene que estar bajo autoridad. Now, an apostle has great authority, Si bien un apóstol tiene gran autoridad, but to succeed, he must be under pero authority. para tener éxito tiene que estar bajo autoridad de If we alguien. have great authority without being under Si authority, tenemos una very gran dangerous. autoridad sin estar bajo autoridad, es muy peligroso. So apostles have to find ways to be submissive. Así que los apóstoles tienen que encontrar la manera de estar bajo sumisión de alguien. Any apostle that is just by themselves, Si un alone apóstol authority, está solo y él es su propia is autoridad, dangerous. eso es muy peligroso. So number two would be Número dos sería an apostle works in team. un requisito. Un apóstol tiene que saber trabajar en equipo. Now Jesus set the example for this. Jesús fue el mejor ejemplo para esto. With his apostles, when he sent them out by Con twos. sus apóstoles, cuando él los envió en equipo. He gave them great authority, Y les dio gran Great autoridad, power. un gran poder. but they were under his authority Pero estaban bajo su autoridad as a man. como hombres. Jesus functioned in this earth as a man. Jesús funcionando en esta tierra como hombre. His apostles were under man's authority, the authority of Jesus. Los apóstoles de Jesús eran hombres bajo And autoridad. apostles today must be under man's Así que los authority. apóstoles de hoy tienen que estar bajo la autoridad de otro hombre, otro siervo de Dios. So if we're under authority, we can name the person whose authority we're under. Así que si nosotros realmente estamos bajo autoridad, podemos nombrar quién es esa persona que tiene autoridad sobre nosotros. And they work on teams. Y un apóstol sabe trabajar y trabaja en It's equipo. not one person working alone. No es un hombre trabajando solo. Working together. This is Trabaja important. en equipo junto con otros. Esto es importante. This is a strong message for some people Este today. es un mensaje muy fuerte para algunos hoy. Apostles do not work alone. Los apóstoles no trabajan They solos. work with other apostles, Trabajan yes, con otros apóstoles, but they also work with prophets. pero también trabajan con profetas. They also need to be full of the Holy Spirit. Tienen que también ser alguien lleno del Espíritu Santo. Ese es otro requisito. All leadership in God's kingdom is to be Todos los filled with the líderes Spirit. en el reino de Dios tienen que ser llenos del Espíritu. Every pastor, every Cada pastor, evangelist, cada every evangelista, elder, cada anciano, every deacon. cada diácono. I mean, it's a qualification for deacons to be full of the Spirit. Si fue un requisito para los primeros diáconos ser llenos del Espíritu Santo. In Acts chapter 6, En Hechos capítulo 6, the apostle says, los apóstoles dijeron, we need people who are full of wisdom busquen entre ustedes gente que sea llena and de full of the sabiduría Holy Spirit. y llena del Espíritu Santo. Well, if apostles require it of other people, Si los apóstoles se lo pusieron como requisito a otra certainly gente, they need to be filled with the Holy Spirit. ciertamente ellos tienen que ser gente llena del Espíritu So Santo. Jesus gives us great power, Así que great Jesús nos dio authority, un gran poder, una gran develops us as autoridad, teams, nos da el trabajar en equipo, sends us out to do great nos things, envía a hacer grandes cosas. and we must be led by the Holy Spirit. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, Or nothing is going to produce fruit. o nada va a producir frutos. So they must be led by the Spirit. Así que tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. This kind of brings us to point number 4. Y esto nos lleva al punto número 4. If apostles appoint elders, Si un apóstol establece ancianos, they also, as apostles, must be qualified as elders. ellos mismos como apóstoles tienen que estar calificados como ancianos. So what are the qualifications for Así que, elders? ¿cuáles son las calificaciones o los requisitos para un anciano? They have to have a strong marriage, Tienen que tener un matrimonio A healthy family. fuerte, una familia sana. their reputation. Su reputación tiene que ser buena. I mean, 1 Timothy chapter Timoteo. Timothy chapter 1 Timoteo capítulo 4. and
1 Timothy chapter 3, 1 de Timoteo capítulo 3. Titus chapter 1. Tito capítulo 1. The qualifications for Las leadership. características, los requisitos para el liderazgo. An apostle has to meet those Un basic apóstol qualifications. tiene que tener esas características básicas. Number 5. Número 5. An apostle has to understand the relationship of fathers and sons. Un apóstol tiene que entender muy bien la relación de padre e hijo I espiritual. mean, Jesus was the apostle, Jesús fue el apóstol and he was a son sent by the Father. y él era el hijo enviado por el padre. Eventually, though, sons become fathers. Eventualmente el hijo se convierte en padre. Fathers are simply sons who have children of their own. They have their own Un padre en sons. realidad es un hijo que ya ha tenido sus propios hijos. So a father and a son is the same animal. Así que It's the padre e the same hijo character. son como el mismo animal, la misma criatura, tienen la misma característica. So lots of people say, "Well, I'm a father." Muchos por ahí dicen, yo soy un padre. So we should ask them a question. Tendremos que hacerles esta Well, pregunta. if you are a father, Si tú eres un padre, and a father is a son who has his own un children, padre en realidad es un hijo que ha tenido sus propios hijos. whose son are you? ¿De quién eres hijo? If you're a father, you have to first be a son. Si tú eres un padre, primero Same tienes animal. que ser un hijo, es la misma criatura. This is not negotiable. Esto no es negociable. You have to find sonship. This is Tienes the que goal. encontrar alguien que sea un padre para ti. And once we become a son, then God honors Y us in una vez helping que us be tú sepas fathers. ser un hijo, Dios te va a honrar para ser un padre. An apostle has to also, number 6, be clean. Siguiente número, un apóstol tiene que ser una persona limpia. This is really important Esto es in our muy cultures of the earth. importante en nuestra cultura. Our cultures are so dirty, so La cultura hoy so en día, sexual, todo so es muy perverted. sucio, está como manchado, pervertido. And one of the responsibilities of an Y apostle una de las responsabilidades del apóstol is to present to the Lord es presentar al Señor, the ecclesia as a clean virgin, a su iglesia como una virgen limpia, pura. a bride that does Una not have novia que no spots tiene or wrinkles or manchas, ni dirt. arrugas, ni suciedad. So apostles are supposed to present the church to Si el Jesus apóstol tiene que presentar a like la a iglesia clean como virgin una bride, novia virgen y pura, they've got to be clean. ellos mismos tienen que ser personas This is limpias kind of y like that puras. bondservant thing Es again. como el siervo por amor, el esclavo por God amor. is trusting Dios le apostles confía al apóstol with the purity of the church. la pureza de la iglesia. So apostles must be pure. Así que es importantísimo que un apóstol sea una Apostles have to persona pura. have integrity. Tiene que tener integridad. They need what you see on the outside Lo que tú ves, tiene que ser que lo que tú ves fuera must also be what's on the inside. tiene que ser lo mismo que está dentro. So Paul says we should know those who labor among us. Así que Pablo dice, tenemos que conocer a esos que están sobre I nosotros. mean, there are false apostles. Porque hay falsos apóstoles. So what would a false apostle be? ¿Cómo es un falso apóstol? They'd be dirty. Casi siempre tienen algo sucio. There'd be something Hay sexually cosas unclean, inmorales, no perverted, limpias, alguna perversión. just wrong, somewhere Hay algo wrong que on está the mal inside. dentro de ellos. It's important to be clean. Y es importantísimo ser limpio. Number 7, an Número apostle, 7, un apóstol, as a father apostle, they will be like an architect. como un apóstol que es un padre, tiene que ser como un arquitecto. But again, this is a qualification of maybe Pero a young estamos apostle hablando, este es un or requisito. an emerging apostle. Entonces puede que un apóstol emergente o que es muy nuevo What are todavía, the essential ingredients that el must be ingrediente part? esencial of que an tiene apostle? que tener sí o sí un apóstol, Well, he may not be an architect yet, tal vez todavía no sea un arquitecto, but he will be a builder of some pero sí kind. tiene que ser un constructor, alguien que He has a construye, heart tiene el corazón to set things in para order, poner las cosas en to orden, make para things work, hacer que las cosas funcionen, to get things bigger and better. más grandes y mejores. And in order to do this, he needs what we would call number Y 8, para que esto funcione, vamos al número 8. an apostolic grace.
Un apóstol tiene que tener una gracia apostólica. This grace is the spiritual substance that is at work in an Esta apostle. gracia es la sustancia espiritual que hace que un apóstol funcione. People see this young apostle and say, I don't maybe know what it is, but it looks like apostolic grace. Y uno puede ver a un joven apóstol y dice, no sé lo que tiene, pero hay una gracia apostólica sobre It's ti. like the raw material that makes an apostle. Es como el ingrediente principal que hace a un apóstol. See, grace is not mercy, La gracia no es misericordia. and grace is not just being nice. Y gracia no estamos hablando solo de ser alguien The Bible carismático. says that grace is the power La of gracia God. es el poder de Dios It makes us able to be successful. operando donde no podemos y nos da la capacidad de tener éxito. When I have grace, I Cuando am yo tengo successful. gracia, yo tengo éxito. When I have abundant grace, I live a holy life. Cuando tengo gracia abundante, yo vivo una vida santificada. When I sin, it Cuando is, yo peco, it is because I have a lack of es grace. porque tengo una falta de gracia. I need more grace. Necesito más Grace gracia. gives me the power Porque la gracia me da el over poder sin sobre el pecado and the ability to y la succeed. habilidad para vencer. Grace does not excuse my La weakness. gracia no es para excusar de mis Grace pecados. makes me strong where La I gracia used en to be realidad weak. me hace ser fuerte donde yo era And there's débil. a particular apostolic grace. Y hay una gracia apostólica sobre aquel que es llamado Paul apóstol. one place says, I've accomplished many things for God. Pablo dice, he cumplido muchas cosas para And then Dios. he says, well, I didn't do it. Bueno, dice, no lo tuve But que hacer the yo, grace of God in me sino fue la gracia de Dios operando did the en mí, work, quien made hizo- me able, quien me hizo gave capaz, me the strength. quien me dio la habilidad. Grace is La necessary. gracia de Dios es necesaria. Apostolic grace Una gracia is a apostólica specific grace. es una gracia específica para un apóstol. Number 9, Número 9, this grace also brings signs, wonders, and miracles. este tipo de gracia genera señales, prodigios y milagros. Paul spoke to the ecclesia and he said, Pablo habló a la iglesia y les dijo, the signs of a true apostle las señales de un verdadero were worked apóstol among you. han sido hechas en ustedes. He says, in signs, wonders, En and miracles. prodigios, señales y milagros. If someone is a true apostle, Si alguien es un verdadero apóstol, there is power and grace hay un poder y una gracia that is producing signs, wonders, que and miracles. produce señales, milagros y prodigios. And we should make no excuse about that. Y no tenemos que tener una There's excusa no para apology esto. No hay necessary. disculpa necesaria. True apostles Un verdadero apóstol have true power. tiene verdadero poder. And their true power comes because there's Y an el apostle's verdadero grace poder from viene God on their porque lives. la gracia de Dios está en ese apóstol. So they pray for people and Ellos oran por la gente, lay hands on ponen people. sus manos en la And gente people are hit by the y la power of gente God. es golpeada por el poder de And they Dios. fall down as a sign Y a veces caen como una señal indicating que indica que that God's el power poder de Dios confronted somebody's flesh ha chocado contra la carne de alguien and the flesh fell y down la carne cae al and the piso power of God y had a el poder victory. de Dios tuvo victoria. That's a sign. Es como una Signs señal. aren't complicated. Las señales son complicadas. How do we know that Como yo sé the que time of ministry en and el tiempo de impartation impartición was powerful? fue poderoso? Power manifests itself Porque el poder se manifiesta a sí mismo with miracles. con milagros. The word miracle means demonstrations of La power, palabra milagro significa demostración de poder. signs and wonders. Señales y prodigios. Signs are signals to Las us. señales son signos que podemos ver, señales. Wonders make us say, Y prodigios nos hace I wonder. pensar como que, oh, ¿cómo fue esto? it plays with our minds. Cambia, choquea nuestra mente. ¿Cómo sucedió esto? They're hard to understand, but Difícil de entender, they're like mysteries. porque son como misterios. Well, I wonder why that happened. Me pregunto, ¿cómo pasó eso? Well, that's a wonder. Eso es un milagro, un prodigio. So signs, wonders, and Así miracles que señales, prodigios y milagros qualify a person califican a for una apostolic persona ministry. para
ministerio Now, apostólico. not only apostles do No signs, solo wonders, los and miracles. apóstoles hacen señales y milagros. A good evangelist, Un a buen good pastor, evangelista, a un good buen teacher, pastor, un buen a good profeta, leader un buen líder should have the power of God tiene in que their poder life. tener el poder de Dios en su vida. Every believer En realidad todo filled with creyente the Holy lleno con el Spirit Espíritu Santo should have signs, wonders, and tendría que miracles, or tener at least señales, the prodigios potential. y milagros, o al menos el potencial de eso. But if there are no signs, wonders, or Pero si no miracles, hay señales, prodigios y you're not an milagros, apostle. no eres un apóstol. If you're an apostle, Si you have eres un signs, wonders, apóstol, and vas a miracles. ver señales, milagros y And number prodigios. Y número 10, Sound doctrine. sana doctrina. Now, if apostles are establishing doctrine Así as que a si el function, apóstol, como su función es establecer doctrina, as a qualification to be an apostle, como parte de su requisito básico, they need to have sound doctrine. tienen que tener una sana doctrina. Sound doctrine does not mean traditional Y doctrine. sana doctrina no siempre significa la doctrina tradicional, Sound religiosa. doctrine is not conservative Sana Christianity. doctrina no estamos hablando de conservadurismo cristiano. Sound doctrine is first century Christianity. Sana doctrina es la doctrina cristiana del primer siglo de la iglesia primitiva. Sound doctrine says miracles are still for today. La sana doctrina dice milagros funcionan hoy todavía. Sound doctrine says tongues is for today. La sana doctrina nos dice claramente en la Biblia que las lenguas son para hoy. Sound doctrine says prophecy is for La today. sana doctrina nos dice claramente la profecía y los profetas son para hoy. Heresy doctrine La doctrina herética says tongues are gone. dice las lenguas se The terminaron. gifts of the Spirit are Los finished. dones del Espíritu ya no están más. Heresy says this: La herejía dice esto. I know God said it, Sé que Dios lo puso, but His word has passed away. pero ya su obra ya pasó. I know God wanted it for them, Sé que Dios lo quería para ellos, but we're different today. pero somos diferentes hoy. We are not different today. No somos diferentes en nada. We need the infilling of the Holy Spirit Necesitamos more la today influencia del Espíritu than ever Santo before. más hoy que nunca antes. Every believer needs to be filled with the Cada Holy creyente Spirit. necesita ser lleno del Every Espíritu believer Santo. needs the gift Cada of the Spirit, creyente necesita the los fruit dones of del the Spirit, Espíritu, el fruto del the Espíritu, ministry of the el Spirit. ministerio del Espíritu. We do not worship Father, No Son, and the Holy adoramos Bible. al Padre, el Hijo y a la Santa Biblia. We thank God for the Holy Le Bible, damos gracias a Dios por la Santa but we Biblia, worship Father, pero Son, and the adoramos Holy al Padre, Spirit. al Hijo y al Espíritu Santo. Sound doctrine says Sana doctrina the Holy dice Spirit, el Espíritu the Santo, Trinity, la Trinidad is central to our es faith. central para nuestra fe. Sound doctrine needs good hermeneutics again. Así que la sana doctrina necesita buena hermenéutica. So an apostle Un apóstol must be strong, tiene que ser have the fuerte, qualifications tener of, los requisitos, las cualidades under authority, de estar bajo autoridad, full of the Holy Spirit, ser lleno del Espíritu works on Santo, a team, trabajar en equipo, elder qualified, tener las características de un anciano, understands father-son relationships. ser un hijo y ser un padre. He is a son. Él es un hijo, He is clean. él es limpio, He's a builder. es un constructor, He has apostolic grace. tiene gracia apostólica, He has signs, wonders, and miracles. tiene señales, milagros y prodigios, And he's got sound doctrine. y tiene sana doctrina. Not popular doctrine. No doctrina popular, Not tal vez. denominational No doctrine. doctrina Not denominacional, modern no doctrine. doctrina moderna o psicológica. Scriptural, first century, Escritural del primer siglo. strong hermeneutics, Hermenéutica fuerte. sound doctrine. Sana doctrina. Amen.